A ver, un momentito, que está iniciando aquí la transmisión. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Stace. Estoy viendo que ya hay algunas personas aquí por el chat. Hay 40 espectadores ya simultáneos. Hola, José, buenas tardes. Bienvenido. Nosotros sí que realmente estamos agradecidos por tu presencia. Muchas gracias. Hola, Flavio. Hola, Jenny. Por supuesto que sí, estamos aquí, Jenny, para aprender todos juntos. Esto es una gran comunidad. Hola, Luz, buena tarde. No sé si me podéis confirmar, antes de que empecemos, si se nos está viendo, si se nos está escuchando bien. No sé si lo podéis poner aquí por el chat, en los comentarios, para que lo vayamos testeando. Hola, Mali, bienvenida. Hola, Gloria, buenas tardes. ¿Podéis confirmar en el chat si se va escuchando, si se va viendo bien? Hola, Victoria, buenas tardes, bienvenida. Hola, Ever. Bueno, estoy viendo por aquí que hay bastante gente escribiendo en los comentarios. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perfecto el audio, José Ramón. Muchísimas gracias. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Ir poniéndolo también en los comentarios. ¿De dónde venís? Me imagino que, bueno, en nuestros webinars siempre hay gente de México, de Colombia, de Perú muchas veces, Costa Rica, República Dominicana. Muchas gracias, Gloria. Colocadlo allí en los comentarios. ¿Desde dónde nos veis? ¿Desde qué ciudad? Bogotá, Colombia. Colombia. Susana desde Colombia, Edgardo desde Medellín. Sonora, norte de México. Cerca del desierto, me imagino. Ushuaia, Tierra del Fuego. Bueno, estamos, la verdad, es que de norte a sur prácticamente en toda América Latina. Desde Tierra del Fuego hasta Sonora. O sea que prácticamente no es toda la longitud del continente americano, ¿no? En lo que a América Latina respecta. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Fermín. De acuerdo. Estoy viendo también gente de Guadalajara, Bogotá. Mucha gente de Colombia hoy. Bienvenidos a todos. Y contadme un poquito, ¿trabajáis todos con rentas vacacionales? ¿Trabajáis administrando propiedades propias, ¿no? Valga la redundancia, propiedades de terceros? ¿Ya estáis anunciando en las plataformas como Airbnb, como Booking, como, no sé, Expedia, por ejemplo? ¿O todavía estáis en ese paso inicial? Buenas tardes, Carlos. Porque realmente no hay quien lleva esto como una profesión y acaba administrando las propiedades de terceros, ¿no? Y cuidando justamente de toda esa parte operacional y tanto de los anuncios como de la parte logística y demás. Y luego, bueno, hay otras personas que tienen sus propias propiedades y acaban trabajando con ellas. Comentadnos un poquito. Bienvenido, Miguel Ángel, desde Guadalajara, Jalisco. Solo Airbnb, rentas vacacionales, solamente con Airbnb. Bueno, no os preocupéis porque hoy justamente vamos a hablar un poquito más de todo lo que son las diferentes plataformas. Hombre, nos saludan aquí desde la Sohost. Bienvenidos, bienvenidos. Realmente, bueno, no esperaba menos justamente con el invitado que tenemos hoy aquí, porque la verdad es que es un gran amigo y, bueno, es una persona que tiene una tremenda experiencia en todo lo que es el mundo, tanto de ser un anfitrión como de la vivienda turística. Entonces, bueno, me gustaría también darte entrada, ¿no? Juan Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y a todas las personas que se están conectando. Veo que se han conectado de todas partes, de toda Latinoamérica. Hay un grueso de gente de Colombia, qué chévere que nos acompañen en este webinar y es un placer y un honor nuevamente compartir espacios de este tipo contigo. Hombre, el placer es nuestro, Juan Camilo, la verdad, porque, bueno, si hay una persona que realmente no tiene un conocimiento y un bagaje importante en todo lo que es el mundo de las rentas vacacionales, si tú eres tú, ¿no? Porque, bueno, por un lado, como líder de grupo, ¿no? Si me equivoco, ¿no? ¿Cómo es? Corrígeme si me equivoco. Es líder de grupo, ¿verdad? En Airbnb o líder de anfitriones. Sí, se llama líder de comunidad de anfitriones de Airbnb para Santander y Norte de Santander, dos departamentos muy lindos en Colombia. Entre otras cosas, Santander tiene
un cañón que se llama el Cañón del Chicamocha, que es el segundo cañón más grande del mundo después del Gran Cañón de Estados Unidos. Es como un punto de referencia para los que están conectando si quieren mirar un poco. Soy líder de comunidad de anfitriones de Airbnb para el Gran Santander. Sí, por supuesto. Realmente es que, fíjate, me estaba saliendo community leader y me estaba trabando aquí, no sabía cómo decirlo, ¿no? en español. Okay. Pero yo creo que también uno de los puntos más importantes, ¿no?, que tenemos que comentar es que también eres, desde hace unos 4 años, ¿no?, director ejecutivo de todo, bueno, de lo que es la Sohost, que realmente está haciendo hoy un papel importantísimo en todo lo que es el mundo de las plataformas digitales, ¿verdad? Claro que sí, pues fuimos cofundadores y gestores de este proyecto ASOHost, que es la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio de plataformas digitales. Estamos haciendo la representatividad de lo que es toda esta industria a nivel Colombia y hemos crecido y nos hemos expandido, ¿no? Vamos a fundar el 6 y 7 de septiembre ASOHost Panamá. Estamos ayudando y apoyando otros procesos asociativos a nivel Latinoamérica, como el proceso asociativo República Dominicana, Ecuador, entre otros, ¿no? Y esperamos seguir promoviendo como todas esas iniciativas de organización en nuestro continente, porque pienso que el camino de la industria en nuestro continente es la profesionalización, sin lugar a dudas, y estos escenarios como el que estamos compartiendo contigo es uno de los objetivos y más importantes, es la profesionalización, llevar información de interés a todos los hosts. Claro, por supuesto que sí. Realmente es porque, bueno, trabajamos en un sector, ¿no?, en un ramo que realmente muchas veces, bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, gracias a Dios, ¿no?, hoy en día con las tecnologías y demás, la difusión de esta información, y para eso estamos hoy aquí, que es muy importante, la difusión de toda esta información pues se hace de una manera mucho más sencilla, ¿no? No es como, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, en el tiempo de los dinosaurios, ¿no?, que no había tanta accesibilidad a la información, muchas veces era una cuestión más de test y de cometer un error y aprender de él, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya se puede difundir un poquito más esta información y por eso es tan importante, yo creo, la labor que hacéis desde ASOHost. Entonces, para nosotros realmente es un placer poder tenerte aquí, Juan Camilo. No, muchas gracias, Guillermo. Para mí es un gusto total, un placer compartir contigo, con todas las personas que se están conectando. Estoy bastante motivado al ver que hay gente de Santa Marta, hay gente de Bogotá, Medellín, México, República Dominicana, bueno, un montón de lugares. Y no siendo más, pues te doy la palabra y yo creo que iniciemos con nuestra temática. La temática me parece realmente muy interesante, pertinente, apasionante. Es una temática que muchas personas desconocen y no saben que tenemos muchas alternativas o muchos canales para comercializar nuestras rentas vacacionales o nuestras viviendas turísticas. Claro que sí, bueno, y antes de que empecemos, solamente quiero dejar también un poquito de espacio para todo el público que nos está asistiendo y que nos está viendo. Si queréis, podéis ir enviando las preguntas, iremos seleccionando las mejores. Al final abriremos un pequeño espacio para responder, bueno, las que nos sean posibles y si hay que elegir entre unas y otras, pues escogeremos las más interesantes. Entonces, bueno, animaros a participar porque estamos aquí para aprender todos juntos, para charlar entre amigos, pasarlo bien en esta tarde. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y vamos entonces, yo creo, un poco al tema que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Y es si debemos anunciar en varias plataformas de forma simultánea, ¿no?, lógicamente, nuestras propiedades de vivienda turística o de renta vacacional. Como muy bien comentabas, Juan Camilo, realmente es un punto importante que yo creo que, solamente para hacer una pequeña introducción, para mí y desde mi experiencia, es un divisor de aguas. Es lo que marca la diferencia entre cuando un anfitrión todavía tal vez está iniciando un poco en este mercado, ¿no?, y está probando y testando, ¿no?, cómo funciona y demás. Lógicamente que hay excepciones, pero es un divisor de aguas a nivel de profesionalización. Normalmente las personas cuando empiezan a trabajar con varias plataformas, ¿no?, de forma simultánea, pues ya nos indica que es una persona que realmente está invirtiendo en su negocio, que se está preocupando de cómo es el funcionamiento, que quiere conseguir más reservas también. Esos son algunos temas que van a abordar, pero antes de empezar te quería preguntar si tú también tienes esa percepción. Sí, sí, sin lugar a dudas, como es parte del proceso, ¿no? Como que vas escalando en el conocimiento de lo que es la gestión de la renta vacacional
y vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Como hoy puedo comercializar en esta otra plataforma que me va a ayudar a subir mis índices y mis niveles de ocupación, pero a la vez eso me trae unos requerimientos adicionales. Entonces empezamos a descubrir una serie de escenarios y vamos a querer aplicarlos o implementarlos en nuestro negocio, ¿no? Entonces sí es parte del proceso, es ya un nivel más allá, ¿no? Cuando ya tenemos un manejo muy sencillo, ya hemos desarrollado un manejo muy avanzado de las plataformas más utilizadas, empezamos a querer explorar nuevas alternativas, ¿no? Claro, y también es natural porque es una forma de llegar a más personas, ¿no? Y muchas personas es lo que buscan cuando quieren conseguir mayor rentabilidad con el mismo número de propiedades, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezamos un poquito con algunas de las preguntas que hemos preparado. Y, bueno, quería empezar con cuáles son los beneficios, ¿tú crees, que los anfitriones se obtienen al anunciar en varias plataformas? Vale, listo. De hecho, estaba leyendo al mismo tiempo la pregunta contigo y hay algo interesante que mencionar y es como unificar conceptos, ¿no? Alguien nos va a hablar o vamos a conectarnos en otro webinar o alguien nos va a contar y nos va a decir otras, ¿no? Alguien nos va a hablar de canales, alguien nos va a hablar de plataformas y de pronto vamos a quedar confusos, ¿no? Y vamos a decir, uy, ¿qué es esto? ¿Qué son las otras, los canales, las plataformas? Y al fin de cuentas vienen siendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante saberlo porque también cuando hacemos nuestras búsquedas por Google o por la inteligencia artificial y queremos aprender, pues también unificamos conceptos o buscamos los tres conceptos a ver qué información nos arroja. Bueno, haciendo esa introducción, ¿qué beneficios, cuáles son los beneficios que los anfitriones obtienen al utilizar varias plataformas? Bueno, yo pienso que es llegar a diferentes segmentos de mercado, ¿no? A diferentes públicos objetivos o a diferentes consumidores. Ya sabemos la existencia, digamos, de las más reconocidas, de las otras o las plataformas como Airbnb, ¿sí? Como Booking, que es como creo que el primer paso que se da en ese escalón. Entonces todos queremos, oiga, yo quiero también manejar Booking, sí, estoy manejando Airbnb, ya sé cómo funciona muy bien, entonces ahora voy a entrar con Booking y empezamos a investigar, ¿sí? Booking tiene unas particularidades súper específicas y súper diferenciales de lo que es Airbnb y hay veces es un choque fuerte, ¿no? Pero adicional a estas que he mencionado, cada vez están entrando al mercado y al escenario plataformas adicionales, ¿no? Como las plataformas del grupo Expedia, ¿sí? VRBO, entre otras. Entonces ahí empieza esa tarea de investigar, de datearnos y empezar a entender cuál es la dinámica de cada una de ellas y a qué público se dirige y para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Y sin lugar a dudas, creo que todo esto lo hacemos en la búsqueda de mayor número de reservas, ¿no? Queremos ver esos calendarios totalmente llenos. Creo que el objetivo fundamental. Claro. Bueno, y realmente, ¿no? Has comentado un poquito de Expedia, de VRBO y demás. No nos podemos olvidar también de las plataformas del grupo Despegar. No lo digo esto por nada del otro mundo, pero también somos una empresa del grupo y bueno, ahora en Colombia todavía no están todavía funcionando, ¿no? O no estamos conectando todavía, pero en otros países como Brasil y como México sí que lo estamos haciendo ya desde hace un par de meses y la verdad es que están funcionando súper bien a todo lo que es nivel América Latina. Yo creo que realmente parte un poco de esa base, ¿no? Que comentas y de intentar buscar justamente esos calendarios llenos, que eso es algo magnífico, estaremos todos de acuerdo, ¿no? En el que tienes la seguridad y la tranquilidad de que vas a tener esas reservas a lo largo de este periodo de tiempo. Y bueno, es el objetivo que yo creo que todos los property managers, todos los anfitriones, todos los administradores, llamémoslo, todos los profesionales, ¿no? Y las personas que se dedican a la vivienda turística, es todo lo que todos deseamos, ¿no? Comentábamos, y es un punto que me ha parecido muy interesante, la cuestión de la ocupación, ¿no? Antes, un poquito antes incluso de entrar en este webinar, lo estábamos hablando tú y yo un poquito en off, ¿no? Siempre hablamos 10 o 15 minutos un poquito antes de entrar y hablábamos un poco de esa baja de ocupación que está habiendo ahora en algunos lugares de América Latina. Y esta, bueno, pues también es una buena forma, yo creo, de justamente intentar compensar un poco, ¿no? Esa posible baja que haya en los hospedajes. No sé qué te parece. Sí, es
Esto se convierte como una alternativa para sobrellevar ello, no, pero quiero mencionarte que no incluí en estas plataformas iniciales a Despegar, porque Despegar me parece la cereza del pastel. Sí, la cereza del Tranquilo. pastel, ¿por qué? Porque como bien lo mencionaste, tiene una particularidad muy, muy especial y es comprenden el lenguaje, ¿sí? No, y no solo la parte idiomática, sino la parte cultural y el lenguaje de nosotros como consumidores en Latinoamérica. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades, pero creo que, bueno, un poquito más adelante vamos a avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas en los grupos que manejamos de AsoHost, y son grupos a nivel Sudamérica, mencionan, oh, siento que ha habido una baja en las reservas, creo que hay una pequeña crisis, no sabemos a qué se debe. Entonces empiezan como a indagar, a especular, a desanimarse, pero una alternativa para sobrellevar este tipo de situaciones es buscar nuevos canales de comercialización, nuevas otras, nuevas plataformas para llegar a mercados diferentes, ¿no? A tipologías de consumidores diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo llego con mi propiedad, ¿sí? O con mi grupo de propiedades para los property managers y empiezo a determinar cuál es el mercado que me va a abrir cada una de estas plataformas, ¿no? Entonces, esa labor de investigación es muy importante. Por ejemplo, VRBO va a un mercado estadounidense, familiar, ¿sí? Entonces, si la tipología de mi propiedad aplica para ello, pues sería una buena alternativa. Pero si mi propiedad realmente no es la más apta para esta plataforma, pues tendría que explorar otros canales. Claro, y me gusta mucho que digas esa cuestión, ¿no? de la tipología, porque realmente no solamente es la tipología del alojamiento. Claro, viene con la tipología del alojamiento, ¿no? Pero también es la tipología del huésped. Muchas veces la persona que va a hacer o va a buscar su alojamiento en Airbnb, ¿no? El perfil de público objetivo que tiene Airbnb no va a ser el mismo que Booking, no va a ser el mismo que Expedia, no va a ser el mismo que, bueno, no sé, por ejemplo, Despegar, ¿no? Que lo estábamos comentando, que VRBO. Entonces, cada plataforma tiene realmente un público que es diferente. Pues a lo mejor unas son más familias, en otras van a ser tal vez un viajero que es más solitario, ¿no? Entonces, el hecho de poder anunciar en varias plataformas de forma simultánea lo que te permite es justamente llegar a todos esos diferentes públicos. Y eso es algo que es muy bueno y muy interesante, porque te ayuda justamente a mantener una tasa de ocupación más constante. Entonces, si dentro de esas plataformas se encaja tu público objetivo, no se pierde nada justamente no por estar en ellas, al contrario, se va a ganar mucho. Claro, sin lugar a dudas. Y ahí tenemos que comprender elementos como las tipologías de consumidor, ¿no? Entender cuáles son los gustos y preferencias de nuestros consumidores y qué tipologías de consumidores existen en el mercado para ver si mi propiedad aplica o no. Esto hace parte, como lo mencionábamos, Guillermo, y tú más que nadie lo sabes, de ese proceso de profesionalización de nosotros en la industria. Quienes vemos en esto una industria increíble, llena de oportunidades, ¿sí? Y empezamos cada vez a ser ávidos del conocimiento. Yo en algún momento no sabía nada de esto. En algún momento empecé, creo que como todos los que están conectados acá, como un anfitrión que estaba explorando Airbnb y cómo funciona esto y, 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 y publicaba fotos verticales, no entendía que tenía que poner fotos horizontales y demás infinidad de errores, ¿no? Pero hubo un momento muy interesante, ya que estamos hablando de diferentes canales, y es cuando investigué y me di cuenta que el calendario de Booking se puede conectar con el de Airbnb. Y yo dije, ¿qué es esto? Es decir, me quitó un montón de tiempo y un montón de problemas porque era la suerte no estaba de mi parte y en algunos momentos me reservaron ahora en Airbnb y a los 2, 3 minutos me reservaron en Booking y se me pisaban las reservas y entraba en problemáticas con los huéspedes, ¿no? Entonces ahí también entramos como a otro nivel, ¿sí? De la profesionalización o del conocimiento de cómo conecto varias OTAs, ¿no? Cómo conecto varios canales. Claro, bueno, ahí realmente yo, no, esto no me lo puedo callar, ¿no? Porque es un poquito también lo que hacemos nosotros aquí en Stage. O sea, esa es Bueno, la idea, ¿no? Justamente tener esa tranquilidad, ¿no? De no tener ese problema y, bueno, de que una familia llegue, por ejemplo, a tu alojamiento y te diga, ya tenía esta reserva, vengo de otro país, vengo de otro lugar muy lejano y ahora me encuentro con este problema. Entonces, nosotros justamente nos encargamos de proporcionar esta tranquilidad a la hora de sincronizar calendarios, precios y contenidos, pero no me quiero adelantar tanto, Juan Camilo, porque yo creo
que de la misma manera, ¿no?, que estamos hablando que, bueno, el principal beneficio que van a tener los anfitriones a la hora de anunciar en varias plataformas va a ser una mayor ocupación. Yo creo que también tenemos que hablar un poco de cuáles son los desafíos potenciales que se enfrentan, ¿no?, como anfitrión a la hora de anunciar en varias plataformas. Y justamente de ahí yo creo que podemos hablar un poco de esta cuestión de la sincronización de calendarios, bueno, tener que tener mayor control, por ejemplo, a la hora de responder los mensajes y otros. No sé si tú ves algún tipo de desafío así más específico para aquellos que anuncian ya en varias plataformas. Sí, sin lugar a dudas, hay un buen listado de desafíos, ¿no? El primero, como lo veníamos mencionando, es escoger realmente esa plataforma que me va a funcionar, ¿sí? ¿Cuáles son las que van a funcionar y determinarlas? No es llegar y investigar 200 opciones y querer conectarme en todas, sino hacerlo un proceso paulatino y responsable, ¿sí? Entendiendo que, pues, que esto no es tan sencillo, ¿no? Que requerimos de la comprensión de la plataforma, de familiarizarnos, de aprender a usar todas las funcionalidades de la plataforma o ayudarnos de alguna manera para optimizar tiempos en respuestas automáticas. Hay un elemento clave. Si tengo una plataforma y tengo bastantes preguntas, ¿sí? Si tengo dos, tengo más preguntas. Si tengo tres, tengo más preguntas. Entonces, ¿cómo hago para dar respuesta, ¿sí?, y tener índices de respuesta óptimos para que los algoritmos de las plataformas me privilegien, ¿no?, y no me vayan a castigar? Porque llega un punto en que creo que no vas a tener el tiempo suficiente para dar respuesta en cada una de ellas, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, también es importante mencionar que necesitaría, en un caso puntual o un caso dado de manejo de múltiples plataformas, si hablemos simplemente manejar 3 o 4, ¿sí? Manejar 3 o 4 plataformas, buscar la manera más eficiente de no solo automatizar mis respuestas, ¿sí?, sino identificar los temas de precios en cada una de ellas, ¿no? Entendemos que cada una de las plataformas nos da herramientas de precios diferentes, ¿no? Unas más desarrolladas que otras. Ahorita Airbnb lanzó sus cambios en la herramienta de precios, es más, sus cambios en el calendario, en el manejo del calendario, dentro de los 25 modificaciones que hicieron para los anfitriones, ¿no? Entonces ahí entramos en retos. 1, respuesta a los mensajes. 2, temas de estipulación de precios, de promociones, ¿sí? Hay veces no es muy conveniente que mis costos en una otra estén inferiores a la otra, o que tenga promociones en una que no tengo en la otra, o demás, ¿no? Entonces, esos 2 elementos pienso que son importantes. No sé, ¿qué opinas tú, Guillermo? Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo sobre el estudio de mercado que hay en cada plataforma, ¿no?, que puede diferir mucho, sobre todo por cuestiones tanto de comisiones como de, por ejemplo, diferentes formas de tener la tasa de limpieza. También hay, bueno, unas plataformas que tienen una serie de precios derivados, ¿no? ¿Qué son los precios derivados? Son aquellos cuando, por ejemplo, tenemos un precio para 2 huéspedes, otro para 3, otro para 4, ¿no? Y así va, que es una práctica muy común de este mercado. Entonces, bueno, cada plataforma se comporta de forma diferente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que los principales desafíos que enfrentan los anfitriones, ¿no?, que están en varias plataformas son 3, ¿vale? El primero es la sincronización de calendarios, que es algo que comentábamos, ¿de acuerdo? El hecho de tener que estar haciendo manualmente malabarismos, ¿no? Y estar pendiente de que te entra una reserva y entonces tienes que ir a cerrar en otro lado y entonces te acabas volviendo loco y acabas ni siquiera, pues, pudiendo dormir tranquilo si lo haces manualmente, ¿no? El segundo, yo diría que es no solamente la sincronización de los calendarios, sino la sincronización de los precios, ¿de acuerdo? Y del contenido de los anuncios. Porque fíjate, la cuenta es muy sencilla. Juan Camilo, bueno, y todo el mundo que está aquí en el chat. Imagínate que tú tienes 3 propiedades. Tienes 3 propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, estas 3 propiedades las tienes solamente en Airbnb. Pues solamente tienes que gestionar 3 anuncios, o sea, 3 conjuntos de fotos, 3 precios, 3 amenidades, 3 descuentos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando estás anunciando en 3, 4 plataformas? Pues ya no estamos hablando de 3 anuncios, estamos hablando de 12. Y el trabajo que te da mantener esos 12 anuncios actualizados es mucho mayor. Y eso te estoy poniendo el ejemplo con 3, pero podrían ser, por ejemplo, 5, pues ya estaríamos hablando de muchísimos más anuncios. Entonces también es una cuestión de no solamente calendarios, sino también de contenido y de precios de los anuncios, ¿no? Porque mantener todo ese, ¿cómo decirlo?, esa red
¿no? de información bien unida acaba siendo muy difícil. Y por último, y yo creo que también es importante decirlo, ¿no? Es la cuestión de la comunicación con el huésped. La experiencia del viajero empieza antes siquiera de reservar. En el momento que te envía una pregunta o bueno, te hace una consulta, ¿no? Sobre, puede ser disponibilidad, sobre precios, sobre amenidades, sobre lo que hay cerca, sobre lo que sea, ahí ya está empezando la experiencia de ese viajero. Y entonces una respuesta rápida es una de las cosas primordiales para que él se sienta, bueno, que está teniendo una experiencia única. Entonces ya ese cuidado con el huésped, ¿no? Desde un primer momento se nota. Entonces yo creo que esos son los 3 puntos principales. El primero, la sincronización de calendarios. El segundo, los precios y el contenido. Y el tercero, lógicamente, pues la cuestión de las respuestas y los mensajes, ¿no? Nosotros justamente pues cuidamos de esas 3 cosas aquí en Stage, tanto de calendarios como de sincronización de precios y de anuncios, ¿no? Y también de la cuestión de unificar mensajes. Pero yo creo que esos son los 3 puntos principales en los que más frustración, ¿no? O más complejidad puede enfrentar un anfitrión. No, sin lugar a dudas, esos son los 3 puntos o los 3 pilares fundamentales, pero también hay algo que yo creo que debemos tener en cuenta y es que siempre va a haber variaciones en el costo y más cuando hay tarifas adicionales, ¿sí? Porque como todas las plataformas no funcionan igual, no se comportan igual, ¿sí? De hecho, no todas tienen el mismo valor de comisión o costos, no tienen los mismos costos de comisión hacia nosotros, ¿sí? Siempre va a haber una variación de precios, digamos en el tema de mascotas, ¿sí? Eh, Algunas plataformas, digamos, Airbnb nos proporciona unas herramientas bien interesantes para el tema de mascotas. Booking no proporciona las mismas herramientas y el resto de plataformas no ¿Verdad? tienen las mismas herramientas para ese tipo de costos adicionales, ¿no? Es más, si nos vamos más allá, la gente que ofrece ciertas amenidades o ciertos servicios adicionales, ¿sí? Pues siempre va a haber una diferenciación en costos, ¿no? Pero también todas las plataformas tienen un diferente tipo de exposición, ¿sí? Un diferente tipo de exposición de nuestro anuncio al mercado y unas metodologías diferentes para llegarle a los clientes. Entonces también ahí va a haber unas variaciones y eso tenemos que entenderlo, ¿no? Claro, sí, realmente pues es un poco lo que dices, los precios en cada una de estas plataformas pueden acabar variando y es una cosa que tenemos que tener en cuenta no solamente por nosotros mismos, que también es importante, sino también por la competencia que podemos tener en esas plataformas, porque lógicamente va a haber fluctuaciones de precio, ¿no? Si quieres, Juan Camilo, hablamos también un poquito sobre, bueno, qué criterios deben considerar los anfitriones al elegir las plataformas, en qué plataformas deben anunciar sus propiedades. No sé si ves aquí algún punto, no sé, específico, ¿no? Que las personas digan, bueno, si yo quiero huéspedes de este tipo, pues voy a anunciar aquí o no sé, ¿tú cuáles crees que son los principales pilares que van a definir en qué plataformas anunciarse? No, yo creo que todas las plataformas tienen sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Entonces, estábamos lo que mencionábamos, a qué mercado, a qué tipo de huésped me le quiero dirigir, ¿no? Pero también qué características tienen esas plataformas, por ejemplo, en temas de cobros, ¿sí? ¿Cómo funciona el cobro con X, Y, Z, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro y es un reto y un desafío para nosotros, ¿sí? Que no todas tienen las mismas herramientas de cobro, ¿sí? En algunas plataformas el cobro tenemos que hacerlo directamente al huésped, ¿sí? Nosotros gestionar ese cobro con el huésped. Hay otras plataformas que realizan el cobro al huésped, ¿sí? Entonces, este también es un elemento a tener en cuenta, porque pues si voy a elegir una plataforma que tiene X o Y tipología, tengo que estar preparado para ello, ¿sí? Tengo que estar preparado para ello. Claro, realmente sí, porque, bueno, lo cierto es que Airbnb ¿no? acaba siendo muy confortable, muy cómodo, ¿no? A la hora de recibir esos pagos y yo creo que es una de las que más facilidades te da, pero eso incluso, fíjate, yo creo que muchas veces le causa miedo a los anfitriones, no solamente por el tipo de huésped, ¿no? Sino por tener que enfrentarse a esas nuevas situaciones que a lo mejor no son tan sencillas, que luego no acaban teniendo nada demasiado complejo. Pero lo cierto es que muchas veces levanta un poco o planta un poco, ¿no? Esa semilla de la desconfianza, de cómo voy a hacer esto, cómo me voy a enfrentar a esta situación, ¿no? Luego ya os lo digo yo, que no es, bueno, nada demasiado difícil o complicado. Mucha de la gente que viene hasta nosotros, hasta Stage, muchas veces nos dice, no, es que, bueno, Booking no sé cómo hace los cobros, Expedia no sé cómo hace los cobros, Booking no tiene tal seguro, en fin, lo que sea, ¿no? Y muchas veces yo creo que son un poco, ¿cómo decirlo?
trampas, ¿no? Que nos creamos un poco en nuestra propia mente y en nuestra propia cabeza para quedarnos en la zona de confort, ¿no? Pero sí que es importante tener en cuenta, me parece que es importante tener en cuenta esa cuestión de los métodos de pago. No sé si ves algún otro punto así interesante en ese sentido. Bueno, métodos de pago, punto súper importante, ¿sí? A tener en cuenta, como lo mencionas, no para asustarnos, ¿no? Sino para comprender que tenemos que entender la dinámica o cada uno de los métodos de pago y debemos prepararnos para ello según la plataforma, ¿no? También preparar como cuál va a ser el flujo de ingresos que va a tener, ¿sí? Porque pues todos tenemos gastos en la gestión de nuestras propiedades y tenemos que entender cuál va a ser el flujo o el ritmo de ingresos a nuestras cuentas o a nuestras metodologías o modos de recepción del dinero, ¿no? Hay otro elemento también muy importante y es el de pólizas o coberturas, Muy ¿sí? importante en Colombia, por cierto. Esto Sí, lo quería mencionar especialmente. Gracias. sí. Pero si vamos a hablar de Colombia, en esto conozco muy bien el tema, ¿sí? Y el tema de coberturas, bien, por ejemplo, Airbnb lo conozco de lado a lado, tiene algo que se llama el air cover, y el air cover tiene tres tipologías, ¿sí? Que es el air cover para huéspedes o para responsabilidad civil, el air cover para mi propiedad, ¿sí? Y el air cover que cubre temas de mi propiedad, zonas comunes y zonas, perdón, zonas privadas y zonas comunes, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué garantías tengo con cada una de las plataformas y cómo es la gestión de esas garantías en torno a cualquier eventualidad? Imaginémonos, Guillermo arrendó mi casa en la Mesa de los Santos Santander, que es donde tengo una de las propiedades, y se accidentó en el baño. Se resbaló por el jabón en el baño. Entonces, ¿qué cobertura tiene esa plataforma, no? ¿O qué respaldo te va a dar a ti como huésped y cómo te voy a poder ayudar yo, sabiendo que esa reserva me la hiciste por X o Y canal? ¿Sí? Dos, en Colombia, y valga la pena mencionarlo, ya que hay bastantes personas conectadas de Colombia, tenemos una exigencia de una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Es decir, es una póliza enfocada a cualquier cosa que le pase a mi huésped, es un garante para los huéspedes y es de exigencia normativa. Nosotros con Asohost sacamos una póliza de ese tipo, ¿sí? Que cumple con la exigencia normativa. Y hemos estado en múltiples debates con Airbnb, ellos diciendo que creen que posiblemente su cobertura del Air Cover puede llegar a cumplir o no, pero es un tema que ha suscitado bastante debate y bastante análisis. Pero lo que sí es cierto es que la única póliza que cumple en Colombia con todo esto es una póliza que se llama Colasistencia Sports. No ha entrado al mercado ninguna otra y esperamos que entren para que haya muchas alternativas para los huéspedes. Pero bueno, este tema de las coberturas o los seguros es algo que también debemos analizar porque tenemos que pensar en la seguridad de nuestros huéspedes, en la seguridad de nuestra propiedad y en la seguridad de las zonas comunes cuando son propiedades horizontales, ¿no? O no sé cómo denominan en Brasil la propiedad horizontal, Guillermo. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos una regulamentación, ¿no? Que es un poquito menos regulamentada, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, es un poquito más sencillo en ese aspecto. Una cosa que me parece interesante, Juan Camilo, y ya aprovecho incluso, ¿no? para darte esta asistencia. No sé si tenéis algún convenio con la asistencia y demás por ser parte de la SOPOST, que yo creo que puede ser un temita interesante. Sí, tenemos un convenio y de hecho estas pólizas tienen unos costos muy bajitos. ¿Y por qué lo hicimos así? Pensando pues en que esto no se vuelva una carga que haga que tú como anfitrión sientas que ya no vas a ganar lo mismo, que ya el negocio no es interesante. Porque como no existía, perdón, una cobertura de este tipo, pues tú ibas a la aseguradora y le decías, necesito esto. Y ellos, pues tratando de brindarte un producto adecuado, te sacaban un producto muy costoso. Entonces no era viable. Nosotros lo que hicimos fue viabilizar la adquisición de estas pólizas para beneficio de los huéspedes, para beneficio de nosotros, porque cumplimos con la norma. Es básicamente lo que hicimos. Claro, genial. Bueno, en realidad te preguntaba un poquito también la cuestión de si tenéis algún tipo de convenio con la asistencia y demás por ser miembro de la SOPOST, porque ya aprovecho y meto la cuña aquí, ¿no? También para Stage, porque realmente, bueno, también tenemos una serie de condiciones para todas las personas, ¿no? Que sean asociados. Entonces, bueno, os invitamos, estoy viendo por aquí que hay algunas personas en el chat que están haciendo preguntas y demás. Os invitamos a venir a conocernos. Podéis entrar en nuestro sitio web y solicitar
bueno, pues hablar con un consultor sobre vuestro negocio, cómo podéis mejorar un poquito, ¿no? Todo el tema de la administración de las viviendas turísticas. Eh, la póliza se llama ANI con la asistencia. Lo puedes ver en el sitio web de las OJOS. Perdona que justamente estaba leyendo el chat y me he distraído, pero sí es con la asistencia, ¿verdad? Sí, es correcto. Se llama Colasistencias o Host. Vale, con la asistencia SoHost, asóciate con ellos si no eres socio ya y ya te digo, aprovecha los beneficios tanto de la póliza y otros varios, ¿no? Que tienes por ser de la SoHost, que eso lo tengo muy claro, y también, por supuesto, con nosotros que tenemos ese convenio especial con algunas condiciones especiales para los asociados. Si quieres, Juan Camilo, pasamos un poquito al siguiente tema, que es si existen estrategias o herramientas, no, perdona, ¿cómo pueden los dueños de propiedades o los administradores, ¿no? gestionar de manera eficiente y efectiva múltiples anuncios en diferentes plataformas? Te doy respuesta en una sola palabra. Bien. Tecnología. Tecnología. Es Totalmente de acuerdo. clave fundamental. Tecnología. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Realmente, bueno, la tecnología está aquí para ayudarnos en ese sentido y hacernos la vida más fácil, ¿no? Porque, bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del administrador que está con el lápiz y con el papel o, qué sé yo, tiene que despertarse a las 3 de la mañana porque le ha entrado una reserva y entonces tiene que saltar de la cama para ir a cerrar el calendario, ¿no? En otra plataforma y demás, eso acaba siendo un problema. Entonces, bueno, también para no solamente barrer, ¿no? Para mi casa, hay varias formas, ¿no? de conseguir hacer eso, sobre todo a nivel de calendarios, ¿no? Pues vas a tener una conexión iCall, que por ejemplo es un poquito más lenta, pero bueno, te permite por lo menos tener los calendarios sincronizados, aunque sea de forma mínima y demás. Y luego vas a tener también otras herramientas, ¿no? Un poquito más avanzadas y te van a dar más seguridad, como puede ser un Channel Manager, como somos nosotros aquí de Stage. No sé si pues a lo mejor algún otro punto así en relación a la tecnología, Juan Camilo, Sí, que pueda ayudar. a mí me gusta hacer analogías con las cosas para llevar una comprensión más amplia de X o Y temática o concepto que se plantea. Y esto, lo de la tecnología, no es simplemente una palabra cliché o posar de que estamos en un mundo que se ha desarrollado y las plataformas digitales y el Internet. No, no es ese discurso. ¿Sí? Acá es simplemente haciendo una analogía como tú ir a una carrera con una carreta y un caballo o ir a la carrera con un Ferrari. ¿Qué va a pasar si compitieran los dos? Pues claramente el Ferrari dejaría relegado totalmente a la carreta y el caballo. Esto pasa con la tecnología y específicamente aplicado en nuestra industria, eso es lo que se ve, ¿sí? O me quedo haciendo anotaciones en papeles o haciendo tablas de Excel, ¿sí? O voy más allá y hago eficiente mi labor, ¿sí? Optimizo mi tiempo, que es parte de las cosas que se nos van a presentar al utilizar varias OTAs o varios canales de comercialización, y es que cada vez el tiempo va a ser menor. Si soy un property manager, necesito la tecnología sí o sí para ser eficiente, o no solo no voy a tener el tiempo suficiente, es decir, la vida se me va a ir en gestionar esto de manera artesanal, sino también ya entra un punto en que voy a tener problemas con mis huéspedes, ¿sí? Voy a tener problemas con mis reservas. Entonces, acá un channel manager es fundamental y herramientas como Stace se hacen imperantes para el desarrollo de la gestión de las rentas cortas con multicanal. Claro que sí. Bueno, y justamente para eso nosotros estamos aquí, ¿no? Para todos aquellos que quieren estar anunciando en varias plataformas, no quieren tener que preocuparse en relación a overbookings, a tener que hacer múltiples anuncios y demás, pues justamente nosotros ayudamos a todos esos anfitriones a profesionalizarse de una manera más sencilla, ¿no? Digamos que el camino hacia la profesionalización hay dos formas de hacerlo, ¿no? Como me ha gustado mucho la analogía de la carreta y el caballo o el Ferrari, ¿no? Digamos que hay dos formas de hacerlo, o mediante un camino de piedras, ¿no? Que va a ser un poco esa cuestión del test y el error, ¿no? La prueba y el error, o realmente, bueno, apoyarte en herramientas profesionales que te van a ayudar en tu día a día y que ya te van a garantizar esos resultados desde el primer momento. No sé si tú crees que existen estrategias o herramientas recomendadas, bueno, para maximizar la visibilidad al anunciar en otras plataformas. Bueno, esta la puedo responder yo también un poquito, ¿no? Que ahí ya vamos a hablar pues, de lo que hablamos de los channel managers, que sincronicen toda la parte de contenido, de precios, de calendarios, lógicamente, porque en el momento que tienes toda esta información sincronizada, y yo creo que esto es muy importante,
vas a conseguir tener a largo plazo, quiero decir, ¿no? Vas a conseguir tener una mejor respuesta para los huéspedes, vas a tener siempre tus anuncios actualizados, vas a conseguir responder más rápido. Entonces, eso acaba siendo positivo a la hora de posicionarte en los diferentes canales. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con 3 canales y te demoras un día en responder un mensaje, ¿no? Porque siempre tienes que estar chequeando aquí y allá y demás, en vez de tener una herramienta que te lo centraliza todo, pues entonces acabas dando una experiencia no peor para el huésped y esto lo acabas sintiendo, por ejemplo, a la hora de posicionarte en las diferentes plataformas. Y, sin embargo, si tienes una herramienta que justamente te centraliza todo eso, pues acaba siendo más sencillo. No sé si tú, Juan Camilo, crees que existe alguna estrategia, alguna herramienta así que en ese sentido pueda ayudar. Pues bueno, he estado leyendo acá, me han enviado, hay como gente, parte de nuestros grupos y nuestros asociados que me están comentando por el WhatsApp. Y quiero mencionar un comentario bien interesante que hizo Ana Herrera. De hecho, creo que ellos son usuarios de Stace. Y me dice, hola, los software también ayudan mucho para las tareas logísticas y de evidencias remotas para el seguimiento. Eso es importante, ¿sí? Como una herramienta no solo nos sirve para conectar los canales, ¿sí? Para dar respuesta automatizada a las dudas de los huéspedes, entre otras cosas, sino también para las tareas logísticas, temas de limpieza, calendarios de limpieza, en qué momento tengo que hacer mantenimientos y otros elementos. Quería mencionarlo acá, Ana, que está muy dinámica, contándonos su opinión acerca de esto. También, Saludos, Ana. sí, 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 un saludo. Bueno, también es estrategias recomendadas para maximizar la visibilidad y rentabilidad al anunciar en varias plataformas. Yo pienso que el hecho mismo de anunciar en varias plataformas ya te da más visibilidad, ¿sí? Es una característica fundamental del hecho mismo de hacerlo. Y cómo me muestro cada vez, bueno, aquí estamos hablando de plataformas, eh, pero no hemos hablado de algo, bueno, sé que no es la esencia y la temática total, pero en sí misma también puede convertirse en una plataforma y es mi canal propio de comercialización, ¿sí? ¿Cómo tengo mi canal propio de comercialización y cómo por la tecnología recopilo la información de las reservas que he tenido y esos huéspedes que se pueden estructurar? Que ya se hizo una reserva, ya es un cliente tuyo, ¿sí? ¿Cómo manejo una base de datos de esos clientes? ¿Cómo genero una recompra con esos clientes? ¿Cómo estructuro un canal propio? ¿No? ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Porque creo que vale la pena mencionarlo en este punto. Sí, bueno, eso es muy interesante, Juan Camilo, porque las mejores reservas yo creo son las directas. Yo creo que es un poco, bueno, el unicornio de cualquier anfitrión y es lo que más busca y lo que más le interesa, porque al final de cuentas, bueno, sí ya es cierto que me he encontrado con algunos que no y demás por algunos motivos, pero por norma general, ¿no? Las reservas directas son las mejores, porque son de forma general, ¿no? De aquellos huéspedes que ya has conocido, ya has tenido un contacto, te han conocido a lo mejor de una manera más personal y demás, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no tienes que pagar toda esta cuestión de las comisiones, que acaba siendo una cosa muy importante, ¿no? Lógicamente, Airbnb, Booking, en fin, cualquier plataforma, no lo olvidemos, acaban siendo empresas que, bueno, como cualquier otra empresa en este mundo, lo que buscan es tener un beneficio y lo hacen a través justamente de ofrecerte, ¿no? Esa vitrina en la que anunciar. Entonces, las reservas directas son muy interesantes y una muy buena forma de estimularlas es tanto mediante las redes sociales, teniendo un website propio, bueno, puede ser a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok, ¿no? Que últimamente también está muy de moda. Entonces, yo creo que es una de las partes más importantes a la hora de aumentar esa rentabilidad, ¿no? Y maximizar esa visibilidad, no solamente a través de las OTAs, de las OTAs, de las plataformas, de los canales, como lo queráis llamar, sino también, ¿no? A nivel propio, a nivel directo. Sí, claro. Y ahí mencionaste algo súper interesante y es el uso adecuado de hacer exposición de mi producto, es decir, de mi vida turística, de mi propiedad en las redes sociales. Pero ¿cómo se debe hacer la exposición adecuada? Digamos, las redes sociales no son canales de comercialización ni marketplaces para rentas cortas, vivienda turística o rentas vacacionales en sí mismo, pero sí pueden ser una herramienta para tener mayor exposición, ¿sí? Mayor exposición, pero de estos anuncios que ya están montados en una OTA o en un canal especializado. Eso es muy, muy importante. Tenido como mucha información acerca de experiencias negativas al pretender utilizar una red social como un canal de comercialización en sí mismo, porque no está diseñado para ello. Claro.
Bueno, o sea, en realidad no es un canal de comercialización como tal, pero sí es un canal, yo creo, de exposición. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Más que nada para tener ese contacto, ¿no? Y que las personas puedan llegar hasta ti y demás. Bueno, ¿y cuáles crees que son las mejores prácticas para garantizar una buena experiencia? Tanto para los dueños de propiedades como para los huéspedes a la hora de utilizar varias plataformas de forma simultánea. Bueno, listo. Uno, empecemos por los huéspedes. Acá todos somos anfitriones, hay property managers, pero también a la vez somos huéspedes, o en algún momento, o en múltiples momentos hemos sido huéspedes. De Por hecho, yo en este supuesto. momento me encuentro en Medellín, en un apartamento de rentas cortas de una compañía de properties que se llama Welcome. Ahí un saludo, gracias por el espacio. Un saludo. Eh, y, y como huésped debemos tener cierto grado de conciencia y responsabilidad con el uso de estas OTAs o estos canales donde yo puedo adquirir el servicio o alquilar una propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces incumplimos con reservas en canales donde no me hacen cobro anticipado, ¿sí? Y eso está muy mal hecho porque pues esa persona a la cual hiciste la reserva, digamos acá mencionemos Booking, ¿sí? Ya sabemos que Booking no te hace el cobro como huésped y tú como anfitrión tienes al momento de la llegada de la persona porque es una OTA o un canal que nació como con un enfoque hotelero y después se fue diversificando para entrar a las rentas cortas, ¿sí? Entonces, yo como huésped tengo que ser consciente, pues, que si yo te hice una reserva, hay una persona que está bloqueando un calendario, está perdiendo unas oportunidades de negocio, si no le va a cumplir, pues está muy mal. Debería o cancelar esa reserva o cumplir con la reserva, ¿no? Uno por ese lado, cuando hablamos desde la óptica o las buenas prácticas como huéspedes, ¿sí? Pero también las buenas prácticas como propietarios es que si voy a utilizar todos estos canales, que no se nos vaya a volver una locura, que utilicemos la tecnología adecuada para no incumplirle con la reserva a nuestros huéspedes y que no pase que alguien llegue, no sé, a pasar en Medellín, en Cancún, donde sea un Halloween o una fecha importante y llegue y no tenga un hospedaje y ponga a una familia o ponga un grupo de personas en un problema de ubicar un lugar donde hospedarse. ¿Sí? Eso por un lado, ¿no? Que es un lado como de la responsabilidad que tenemos huésped y anfitrión huésped. Por otro lado, ¿qué qué otros elementos debemos o qué otras prácticas debemos implementar? Que sin lugar a dudas, antes de hacer el uso de cualquier otra de estas, debo conocer. ¿Sí? No puedo empezar a experimentar con los anuncios en línea a ver cómo funciona la otra. No, primero aprendo y después pongo mis anuncios en línea. O si no, sí o sí, sí me va a volver un problema. Sí o sí tengo que interconectar los calendarios. No lo hagan manual, no es recomendable. Se les vuelve una locura. A veces podemos tener reservas que nos salen en el mismo minuto. Entonces, si lo conectamos, conectémoslo con tecnología, o si no, no sé, no tenemos la tecnología a la mano, miremos una forma de entrelazar calendarios. La automatización de respuestas, no perdamos eh, por querer abarcar mucho, no disminuyamos nuestros índices o nuestras fundaciones en las plataformas como índices de respuesta, ¿sí? Como esa atención cálida a nuestros huéspedes por querer hacer más. Pienso que esos son unos consejos importantes. Sí, por supuesto. Y de hecho, es que yo creo que lo fundamental y sobre lo que acaba girando un poco toda esta parte de la conversación, ¿no, Juan Camilo? Es que no podemos olvidar que estamos aquí para ofrecerle una experiencia al huésped. Entonces, independientemente de si estoy en una plataforma o estoy en varias, ¿no? Lo importante es que los huéspedes se sientan desde el primer momento, bueno, pues con esa experiencia, ¿no? Inolvidable y que realmente es lo que nos va a llevar lejos y lo que les va a hacer repetir, lo que les va a hacer crecer nuestra operación, que estemos mejor posicionados, que acabamos teniendo más reservas, ¿no? E incluso destacarnos en este mercado. Entonces, yo creo que todo acaba pasando un poco, ¿no? Por esa área. Si quieres, ahora que nos quedan 10 minuticos, pues abrimos un poquito el espacio para preguntas. ¿Te parece? ¿O quieres comentar alguna cosa más sobre este tema? Perdona. No, magnífico, que nos pregunten cualquier cantidad de cosas, está muy bien. Vale, de acuerdo. Nos preguntaba por aquí Daniel Jerónimo Cruz. Necesito que me expliquen cómo funciona la sincronización de calendarios de las diferentes plataformas. Si te parece, esta la respondo muy rápidamente, Juan Camilo. Sí, Daniel, tú eres de hecho el experto en esto. claro.
Fíjate, Daniel, realmente, bueno, la sincronización la puedes hacer de tres maneras. La primera es la manual, o sea que no te la recomiendo. Bueno, no es sincronización, ¿no? Realmente se trata bueno, según te entra una reserva y cerrando los calendarios y demás, esto es una práctica que tiene mucho riesgo. Vas a acabar teniendo un overbooking. Las personas que trabajan así hay de dos tipos, las que han tenido un overbooking o las que lo van a tener. Solo hay esos dos tipos. Después tenemos también, por otro lado, la sincronización iCall, ¿vale? Que es un sistema que te permite enlazar los calendarios de varias plataformas. Lo único que ocurre es que es un poquito más lento. Se puede demorar entre 30 a 90 minutos más si son varias plataformas, depende mucho. Entonces tampoco es muy recomendado por la industria porque también acaba debido a esto, se acaban solapando las reservas y luego, bueno, vas a tener channel managers como nosotros, como estéis, que te voy a decir que justamente hacemos esa sincronización en segundos. Entonces, digamos que es la manera más segura de realizarlo, ¿vale? Nos pregunta por aquí, Fermín Ruiz de Aguirre. Yo ya trabajo con Airbnb y me ha funcionado muy bien, no solo en reservas, sino en cuestión de cobro, administración y fiscal. Mi preocupación es cómo funcionan las otras plataformas en estos sentidos. No sé si, Juan Camilo, tienes alguna luz, por ejemplo, allí a nivel Colombia, de forma general, ¿no? Yo entiendo que a nivel fiscal deben funcionar de manera similar, ¿verdad? Claro, sí, digamos, ahí es un elemento fundamental que tenemos que ubicar. Es en temas de impuestos para cobro al huésped, de si soy responsable de facturar el IVA, que es un impuesto, ¿sí? Eso tengo que facturarlo en cualquiera usando cualquiera de las otras o cualquiera de los canales. Entonces, más que eso, es el análisis. Dice esta persona, Fermín, que le va muy bien con el Airbnb. ¿Qué es que le vaya muy bien? Es decir, ¿cuál es tu índice o tu porcentaje de ocupación? ¿Tienes un porcentaje del 50? ¿No quisieras tener un 70? Ahí es donde entra a jugar y a tomar relevancia o importancia el manejo de otros canales de comercialización, ¿no? Entonces, pienso que se puede hacer bien. En Colombia funciona muy bien Airbnb, sí, pero se está quedando corto. Lo digo de antemano, se está quedando corto, funciona muy bien Booking, hay veces también se queda corto. Entonces tenemos que explorar nuevas alternativas. A mí la alternativa es pegar, y de hecho voy a comprometer a Guillermo, tienes que enseñarme muy bien sobre despegar para hablar con mucho criterio al respecto, porque ya de antemano, como compañía, me parece interesante, me parece ya interesante que tenga un lenguaje y una cercanía cultural con nosotros, que entienda el mercado latinoamericano. Pero bueno, eso es como la respuesta a este señor Fermín. Si eres responsable de IVA, lo vas a tener que facturar en cualquiera de las otras, que el resto de los impuestos todos son iguales. Te van a cobrar el IVA sobre el servicio o sobre la comisión del servicio que te presta. Por ejemplo, Airbnb te cobra, dependiendo si estás conectado o no, un IVA sobre la comisión del valor, más no sobre la reserva completa. Y si tú eres responsable de IVA, vas a tener que cobrarle ese IVA a tu huésped, ¿sí? Y vas a tener que tenerlo claro dentro de tu estrategia de precios para no salirte del mercado. Claro, acaba siendo como cualquier, en realidad, cualquier tipo de producto, ¿no? El IVA es un impuesto que se acaba trasladando al usuario final, como si compras, bueno, qué sé yo, un paquete de galletas, ¿no? Pues acabas teniendo el precio del producto más el IVA. Bueno, realmente sí, no hay nadie que conozca mejor el mercado aquí de América Latina como Despegar y las empresas del grupo, ¿no? Como Best Day, Falabella, Viajanet, Hotel Do, por supuesto, también, ¿no? Realmente es lo que les ha hecho, yo creo, tan importantes aquí a nivel de América Latina. Realmente tener ese profundo conocimiento, ¿no? De cómo funciona el mercado local. Y fíjate, voy a aprovechar lo que has comentado antes de que, bueno, a veces Airbnb se te queda corto, Booking también y demás, ¿no? Nos preguntaban por aquí una pregunta que yo creo que ha sido muy interesante y con la que ya podemos aprovechar esta conversa, ¿no? Que es, yo hasta ahora solo tengo, bueno, nos pregunta Arturo, yo hasta ahora solo tengo un apartamento en Airbnb y en Bogotá. Mi pregunta es, según su experiencia, ¿cuál sería la segunda plataforma más recomendada? Gracias. Yo lo tengo claro, pero bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo, Juan Camilo. La segunda plataforma más recomendada, bueno, no quiero sesgarme y quiero ser como estricto, ¿no? Uno, ¿a quién me lo va a dirigir? ¿Sí? Pensaría yo, antes de pensar cuál es la plataforma, ¿a quién me le quiero dirigir? ¿Sí? ¿Cuál es esa tipología de huésped que tengo? Ah, no, es que
La gente que me llega a mí son nómadas digitales. Ok, ya te puedo decir cuál es la plataforma predicta por los nómadas digitales. ¿Sí? No, las personas que llegan son de turismo médico. Hay plataformas y vienen de Estados Unidos o vienen de México. ¿Sí? Yo pienso que hay que pensar primero eso para después escoger la plataforma. Pero, ¿cuál te podría mencionar? Un Booking está bien. ¿Sí? Sí, de ¿Qué hecho, opinas, Guillermo? yo creo que es un poco el camino natural que nosotros vemos aquí en Stays, ¿no? Y en la generalidad del mercado de la vivienda turística y de la renta vacacional. Normalmente las personas empiezan con Airbnb, después poquito a poco se empiezan a aventurar con Booking, ven que no acaba siendo, bueno, nada de lo que ellos creían, ¿no? Porque al final de cuentas el porcentaje de reservas que da un problema acaba siendo ínfimo, el mismo que en Airbnb o que en cualquier otra plataforma, pero existe mucho miedo al cambio, ¿no? Muchas veces de salir de esa zona de confort que hablábamos antes. Y yo creo que el camino natural pasa un poquito por ahí. ¿Eso quiere decir que tenga que ser así siempre? No, cuidado. Ahí entra muy bien lo que has dicho, Juan Camilo, de que cada plataforma va a tener su perfil, depende un poco del huésped que estemos buscando. Entonces, realmente no tiene por qué ser así, pero el camino natural normalmente es comenzar con Airbnb y después dar el salto a Booking, por lo menos en lo que es mi experiencia, ¿no? Quién sabe, a lo mejor dentro de un tiempo puedo decir que es Falabella o es, bueno, todavía no puedo decir nada, me callo. Entonces, bueno, otra pregunta que teníamos por aquí, que yo creo que es muy interesante, es, mira, a ver un momentito que lo veo aquí en el chat. Jairo nos pregunta, ¿cierto que Booking tiene requerimientos de documentación, soportes de identidad laxos del huésped y es riesgoso este asunto? Bueno, Jairo, realmente esto es un poco lo que comentábamos, ¿de acuerdo? Yo te animo a que lo pruebes, vas a ver que te funciona y que decidas por ti mismo, porque esto al final de cuentas, pues muchas veces no hay opiniones desencontradas acerca de Booking o de cualquier otra plataforma, la que sea, ¿no? De hecho, yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que solamente trabaja con Booking y no trabaja, por ejemplo, con Airbnb. O sea, quiero decir que en esto soy totalmente imparcial. Pero lo cierto es que yo te recomiendo a que tengas tu propia opinión y lo veas de forma crítica, porque muchas veces un poco no ese mito de que una plataforma, bueno, pues es más laxa en cuanto a seguridad o que no te van a ofrecer tal cosa o tal otra cosa. Entonces, yo creo que en estos casos lo mejor siempre es comprobarlo por uno mismo, para ver si a ti te funciona, si el tipo de huésped te funciona, si realmente estás en un mercado que te va a valer la pena, ¿de acuerdo? Porque cada caso es muy diferente, cada anfitrión es diferente y en fin, cada huésped también es diferente, ¿no? Por supuesto. ¿Tú qué opinas, Juan Camilo? No, total, yo también en eso soy imparcial porque no considero que una sea mejor que la otra, sino son diferentes, ¿no? Y tenemos que probar y experimentar cada uno de nosotros cómo nos funciona con nuestra propiedad y con el escenario y las características de nuestra propiedad, en dónde estamos ubicados y qué tipo de turista viene a mí, turista local, turista internacional, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que experimentar y abrirnos a conocerlas un poco, investigar sobre ellas, empezar a hacer pruebas. Si veo que no me funciona o no es lo que esperaba, pues hay otras alternativas por las cuales puedes optar. Pero pues estoy muy conectado ahí contigo, es decir, no puedo decir esta es la mejor, esta es la peor, sino hay varias alternativas y ya eso es algo positivo. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Realmente es eso. Cada tipo de huésped va a ser diferente, cada plataforma te va a ser más intuitiva, otras que menos, unas te van a hacer sentir más confortable, ¿no? Otras van a ser un poco más complejas. Entonces, depende mucho de cómo te desenvuelvas, tanto en la parte de tecnología como en la parte del tipo de huésped que busques. Entonces, bueno, estoy viendo que llegan aquí algunas preguntas más. Nos preguntan cuáles son los potenciales de las dos principales plataformas y cuáles son sus públicos. Me gustaría a qué público Airbnb y a cuál al de Booking van dirigidos. Sonia, perdone, me voy a saltar este momento. Booking me aterroriza. ¿Será impresión mía? Sonia, pruébalo. De verdad te lo digo, de corazón, honestamente. Pruébalo y ve si te sirve. Lo mejor es tener siempre una opinión propia. No te dejes llevar por lo que digan los demás. Entonces, ¿tú cuál crees que es el principal público objetivo tanto de Airbnb y de Booking, Camilo? ¿En qué crees que se Es una diferencia? buena, es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Digamos, porque eso varía según, pienso yo, la región, la ciudad, el país y demás. No, no me atrevería a lanzarme porque pues yo creo que Booking y Airbnb en algunos casos tienen públicos similares, ¿no?
en algunos casos tienen públicos similares. Digamos, mi experiencia personal ha sido que Airbnb se enmarca para mí en un segmento más joven, ¿sí? En un segmento de mercado más joven, ¿sí? Que el de Booking, ¿sí? Booking creo que está un poco más ligado a estas personas que buscan no solo alternativas de rentas cortas, sino alternativas hoteleras, y es un segmento ya un poco mayor, pero no sé qué opinas. Realmente acá estoy dando mi experiencia con las propiedades que tengo en alquiler, pero no estoy hablando de un análisis que se haya hecho con cifras o de tipologías del mercado el cual llega cada una de ellas. Creo que tú tienes un poco más de conocimiento en esto. Bueno, realmente uno de los puntos claves que has comentado es que depende mucho de, no solamente del tipo de acomodación que ofrezcas, sino también de la región en la que estés, ¿vale? Eso va a acabar siendo determinante, pero lo cierto es que cuando estamos hablando de un lugar, por ejemplo, que tiene bastante proyección turística, por lo menos en mi experiencia, Booking acaba siendo una plataforma que a nivel internacional muchas veces funciona muy bien. Airbnb funciona también a nivel internacional, lógicamente, las dos, pero Booking muchas veces tiene una proyección tal vez internacional un poquito mayor, por lo que yo veo, ¿de acuerdo? A nivel nacional también, pero como te digo, muchas veces puede depender. Y luego, en general, sí que es cierto que Airbnb a lo mejor va para un público más de familias y de familias de grupos, ¿no? Quiero decir, y que tienen un perfil tal vez un poquito más joven, ¿no? Un poquito más de alojamiento no tradicional, un poco más desconstruido y demás, ¿no? Que no buscan tanto, porque al final de cuentas Booking es una plataforma hotelera y normalmente quien busca en ella pues acaba teniendo, acaba buscando tal vez lo más clásico, que sea un hotel en el hospedaje tradicional, ¿verdad? Entonces, normalmente las personas que nos encontramos en Airbnb suelen ser un poquito más jóvenes, más tecnológicas. Por ejemplo, un ejemplo de esto muy claro no es el nomadismo digital, que eso ya es otro tema que nos daría para hablar en otro webinar prácticamente entero. Entonces, yo creo que varía mucho realmente por región y por sobre todo la acomodación que ofrezcamos, ¿vale? Entonces, estoy viendo que continúan llegando muchas preguntas por aquí, Juan Camilo, pero lo cierto es que el tiempo se nos acaba realmente. Entonces, no sé si quieres que nos despidamos por aquí. Vale, listo, ¿no? Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muy interesante temática. Muchas gracias a Guillermo. Voy a poner en el chat como las redes sociales de AsoHost, las redes sociales mías para quienes quieran seguirnos. Tenemos contenidos e información muy, muy valiosa. Veo que también están publicando las redes sociales de Stace, que tienen contenidos de información súper valiosa. Y bueno, muchas gracias por pasar esta horita con nosotros y para las personas que van a ver este video después en el canal de YouTube de Stace, espero que esta información les ayude y les dé un impulso, les quite el temor. Pues esto no hay que tener terror de utilizar otros canales, no hay que tener terror de utilizar Booking ni ningún otro canal. Hay que aprenderlos a manejar, hay que experimentar y ver qué es lo que me funciona mejor. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Juan Camilo, por estar este tiempito con nosotros, que la verdad ha sido maravilloso. Siempre es un gusto tenerte aquí, porque al final se me acaba pasando la hora volando, parece una charla entre amigos y eso es una cosa que realmente es muy buena. Y bueno, chicos, lo que comentábamos antes, seguirnos en las redes, o sea, seguirnos en @stage.es en Instagram, nos podéis buscar también en Facebook. ¿Cuáles son vuestras redes exactamente, Juan Camilo? Perdona, ¿es @AsoHost? Las mías son Instagram, @Juan Camilo Vargas Afanador y @AsoHost en Instagram, que es como nuestra red más fuerte, pero igual nos pueden encontrar de la misma manera en Facebook, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Perfecto, pues por favor, seguidnos tanto a nosotros como a SoHost, @space.es, @SoHost. Siempre vamos colocando nuevos contenidos y que van a ser didácticos y que os pueden interesar. Entonces, allí vais a tener varios de estos contenidos que realmente os pueden ayudar a ser mejores anfitriones y, a tener una mayor rentabilidad, por supuesto, y conocer cada día más este mercado. Entonces, sois más que bienvenidos en las dos páginas, en las dos redes. Por supuesto, únanse a SoHost, sean asociados de ellos, porque, ofrece varios beneficios y, por supuesto, venid a conocernos a nosotros también a Stace, porque estamos juntos en esta, ¿cómo decirlo? Estamos juntos, ¿no?, en esta empresa que es profesionalizar el mercado. Entonces, muchísimas gracias, Juan Camilo, y muchas gracias a todos por participar.
Vale, muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo para todos. Que tengan excelente tarde, excelente noche para los que están ya a oscuras. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Listo, ya está. Corta la transmisión.